Bueno, vamos a hablar un poco ahora del COVID-19. Hoy empezó otra vez de vuelta la vacunación masiva para mucha gente. Los pocos casos de fallecidos que tenemos es gracias a la vacunación. Y recuerdo que cuando empezábamos la pandemia fue una explosión y una preocupación porque de repente empezó a aumentar. Y recuerdo que Caguazú empezaba a unir los cabos porque se detectaba por camioneros que llegaban. En fin, eso fue al comienzo. Hoy día la situación está un poco más tranquila y ya lo tenemos a la doctora Lorena Campos para hablar con ella, para saber cómo está hoy Caguazú, toda esa zona. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando, Fernanda. Realmente estamos en una situación de que sale el sol, que se prende un arco iris por darle una significación a la situación, ¿verdad? Porque estábamos en una tormenta muy fuerte con temporal en el sentido de que varios fallecidos, las camas totalmente llenas y más o menos hace un mes que estamos en una situación favorable para lo que es el departamento del Caguazú, donde hay días que no se registran casos, el número de fallecidos ha descendido considerablemente y así también en terapia intensiva hoy tenemos registrado un solo paciente COVID internado, ¿verdad? Y casos COVID, ¿cómo se dice? Leves, no se registra internaciones y eso realmente es muy alentador, tranquilizador, pero así también no dejar de reiterar, ¿verdad? Que debemos de seguir manteniendo los cuidados y también invitar a todos a acercarse a recibir la vacuna. Hablando de vacuna, doctora, ¿qué tal está la vacunación en Caguazú? ¿Mucha gente ya se aplicaron o falta todavía muchas por ser inmunizadas? Nosotros tenemos buena aceptación. Yo creo que eso mismo también ha influido en este descenso de casos, ¿verdad? La población ha acudido de manera muy regular a recibir su dosis. Es más, hoy que es un feriado, los vacunatorios están llenos de personas. Hoy fue un éxito total, ¿verdad? Y de los rangos asignados, por darte así unos valores, el 90-95% de las personas de los rangos etarios asignados han acudido a recibir sus dosis, así también las segundas dosis se están completando de manera muy positiva, por decir así, ¿verdad? Porque escucho yo también que se da en otras regiones que la gente no acude. En nuestro caso, gracias a Dios, ese fenómeno no se da, la gente se está acercando, incluso hay mucho interés, muchas consultas de cuándo va a arrancar tal o cual edad. ¿Qué tal hasta el momento los casos de aglomeraciones en zona de Caguazú, Coronel Oviedo, doctora? Y la verdad que es una cuestión un poco delicada, ¿verdad? Porque las personas ¿cómo se dice?, perdido el temor a lo que es el COVID. Creo que eso es un detalle que todavía tenemos que seguir instando, insistiendo y no bajar la guardia. Vemos que hay muchos eventos donde se excede la capacidad de personas y esperemos que eso no se vuelque en algo negativo próximamente. Doctora, yo sé que ustedes muchísimo trabajaron, todos los personales de Blanco trabajaron mucho, incansable, muchos fallecieron en esta batalla que hoy de alguna manera está dando sus frutos, pero queremos compartir esta imagen también porque nos preocupa muchísimo, doctora, y lo que se daba en Coronel Oviedo seguramente usted ya vio también, porque con esta cantidad de gente que se concentró en una fiesta, definitivamente me imagino que a ustedes les preocupa mucho esto, porque imagínate, esto podría ser un desborde y un rebrote allí para el departamento de ustedes que con tanto sacrificio de alguna manera lograron también reducir los casos. Y esto era una fiesta que juntó cerca de 20.000 personas, me imagino. ¿Cómo ve usted esto como directora de la región? Y la verdad que por un lado la actividad fue al aire libre y se había insistido mucho en el uso de tapabocas, pero
Sucede también que hay mucho cansancio por parte de la gente en lo que es el cumplir el protocolo. Realmente hablamos de Oviedo, pero hay miles de otros sitios que también hubieron aglomeraciones que no han sido evidenciados, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros tratamos siempre de instar y decir a la ciudadanía, ¿verdad?, que se pueda seguir respetando el protocolo sanitario, seguir tomando las medidas, cuidándonos todos, porque puede ser nuevamente un disparo, ¿verdad? Yo no puedo negarte que por allí estas imágenes que ahora me estás compartiendo no son angustiantes para mí, ¿verdad? Porque es una gran cantidad de personas, de las cuales seguro habrá habido personas que no estuvieron portando tapaboca, y eso implica siempre un riesgo, ¿verdad? Pero en ese sentido creo que a nivel país todos nosotros como autoridades sanitarias estamos muy preocupados por las bodas, por los baby shower, por los conciertos, por todas esas cuestiones que se están dando de manera ilimitada, por darle una terminología, ¿verdad? Entonces, volver a repetir y repetir, yo sé que tal vez, como dije, ¿verdad?, la gente está cansada ya de usar tapabocas, de seguir manteniendo el protocolo, pero nosotros no nos vamos a cansar de seguir mencionando y pregonando lo mismo como autoridades, porque cada vez que vemos así algún incumplimiento, se nos viene a la mente todo ese proceso de personas que estaban conectadas a un balón en la urgencia, personas que ya no encontraban cama para internación, personas que ya no tenían lugar en terapia y terminaban falleciendo. Entonces a eso no queremos volver a llegar. Claro. Sí, hay bodas, doctora, que hablamos de 100 personas, Pero creo que el ministerio también permite hasta 150, un poco más, pero 20.000, doctora, mucho es 20.000, y vos misma decías, me angustia ver esta imagen, creo que a todos nos angustia de alguna manera ver tanta gente, o sea que la idea era volver de a poco, tratando siempre con los cuidados y mucho más, pero me imagino que a ustedes que están allí, que son del departamento, que tienen que cuidar en un eventual rebrote, les preocupa muchísimo más ver esta situación de esta manera, ¿verdad? Y sí, así como te decía, Rolando, hay muchas situaciones que nosotros tipo nos agarramos en la cabeza y nos angustiamos, nos preocupamos, pero finalmente la responsabilidad siempre es compartida, ¿verdad? La responsabilidad hoy la tiene la ciudadanía, la responsabilidad recae un 90% prácticamente en el ciudadano que decide salir a la calle en el modo seguro de vivir o simplemente al acecho del coronavirus, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un poco en nuestro caso, claro que nos angustia, claro que nos preocupa, pero básicamente ahora con todos los decretos y protocolos que se van habilitando, la ciudadanía es la principal responsable. Es cierto, aquí hubo mucha cantidad de gente y eso vamos a ver, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que en los siguientes 15 días, porque allí se vería el impacto, esto no repercutiría negativamente para lo que es el coronavirus. Doctora, una última consulta de mi parte, por lo menos. Ustedes tienen casos encima de variante Delta en el departamento, ¿verdad? Se ha registrado un solo caso de variante, pero es exportado de la capital del país. No hay casos autóctonos aún en nuestra región registrados. Y eso se da en todos lados, doctora. Lastimosamente en Caguazú no destacábamos esto en Coronel Oviedo, porque había más de 20.000 personas. Pero se ve en muchos otros lugares también, donde en muchos puntos donde se concentran, en Central, en Ciudad del Este, en Cordillera, lastimosamente, y todo depende de nosotros seguir cuidándonos un poco más, porque va a llegar un momento dado en que las cosas pueden volver a la normalidad o cerca de la normalidad, pero si es que ya a esta altura del campeonato empezamos otra vez a olvidar esos cuidados, la situación definitivamente puede complicarse de vuelta.
Totalmente, por eso decía, ¿verdad? Que cada uno tiene que decir cómo quiere salir a la calle, ¿verdad? ¿Cuál es su manera? Yo elijo vivir podría ser una frase que más se acerca a una cuestión, ¿verdad? Que yo creo que todos no desearíamos enfermarnos, complicarnos con esto, que realmente el COVID es muy, muy desagradable en el sentido de que te falta aire, ¿verdad? Entonces, les veo a ustedes también estar munidos de tapaboca, ¿verdad? Eso es demasiado válido. Yo ahora estoy aquí en un ambiente familiar, por eso es que no porto el tapaboca. Yo creo que se nos ha instruido de sobra, ¿verdad?, de qué es lo que debemos realizar y es poner en práctica, pero así también yo creo que nos falta, ¿cómo se dice?, poner en juicio, ¿verdad?, las lecciones aprendidas. Como ustedes dicen, a mí me angustian miles de situaciones que muchas veces me comparten en el teléfono, ¿verdad? De cuestiones que van aconteciendo en toda mi región. No solamente hablar de Coronel Oviedo, porque en realidad en los 22 distritos muchas veces se dan situaciones que son de exposición, Sí. situaciones que son de riesgo para lo que es el coronavirus. Y lo que me toca siempre es de repente, si es que da, ¿verdad?, hacer las denuncias o bien en los programas radiales, televisivos o incluso en la página, ¿verdad?, seguir insistiendo y seguir diciendo que estamos en alerta, que es un motivo para celebrar lo que se decía el fin de semana, ¿verdad? No hubo fallecidos en el país, ¿verdad? Después de muchísimo tiempo. Queremos salir a festejar ese hecho, ¿verdad? Pero no es aún el momento. Entonces, eso es lo que todos realmente tenemos que comprender, colaborar y ayudarnos entre todos. Totalmente, doctora, totalmente. Ojalá que tomemos conciencia de que todo depende de nosotros. Te agradecemos mucho por compartir esta tarde con nosotros, muy amable como siempre. Gracias a ustedes por el espacio y a seguir. Yo creo que todos tenemos que reconocer cuando algo se está haciendo mal y obrar de que sigamos haciendo lo que corresponde. Quien más, quien menos siempre ha tenido algún familiar, algún amigo que ha padecido esta enfermedad y no la ha pasado nada bien. Entonces en eso tenemos que abocarnos y seguir luchando contra este virus. Muchísimas gracias, doctora Lorena Campos, directora de la 5ª Región Sanitaria. Preocupante lo que pasaba, sin lugar a dudas, en esta fiesta que congregó a más de 20.000 personas, pero no solamente en Coronel Oviedo, también seguimos recibiendo imágenes de varios otros lugares que vamos a ir compartiendo. Todo depende de nosotros, que de alguna manera estos números bajos se mantengan y que ya no tengamos víctimas que lamentar.